Ahí va. Bueno, eh, buenos días, buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta 13ª reunión. Eh, Les voy a mostrar simplemente un momento la, la formulita con la que venimos trabajando, esa de allí arriba, que la pueden ver, donde resumo de alguna manera el trabajo del año pasado, ¿sí? Cómo se componen el campo discursivo correspondiente a la lógica del todo con excepción, el campo correspondiente a la lógica del no todo sin excepción y el del discurso sexual normativo, ¿sí? Para producir una acción sobre cuerpos hablantes definidos por su singularidad y por sus particularidades, ¿sí? X la singularidad, P las particularidades, ¿sí? El efecto de eso, de todo ese conjunto, es lo que llamamos discursexuación en sus dos aspectos, ¿sí? Esa es nuestra hipótesis, la posición sexuada y la elección de objeto, ¿no? De paso, les muestro este otro esquemita que está tomado de La flecha de Eros, libro de hace 12 años más o menos, que corresponde a las alteridades del significante. S es el significante, S minúscula el significado, y luego tenemos aquí la letra y el objeto A, ¿sí? En esta flecha que une la letra con el objeto A, la N de nombre propio, y esta línea oblicua entre el significante y la letra, que es lo que llamé el litoral entre el significante y la letra, que es el punto donde se centra la exploración de Lacan en las primeras 8 o 9 clases del seminario 9, pero que eso retorna una y otra vez a lo largo de la enseñanza de Lacan, muy particularmente en el texto sobre el Literateur, que retoma los desarrollos del seminario 9, dándoles una vuelta y hay varias correcciones. Y la última línea de este esquemita que les planteo aquí es algo tomado de algunas clases del seminario 18 de Lacan, que organicé para que resulte un poco más fácil de seguir, el contrapunto que él hace entre la relación sexual, esa que no hay, y la ley sexual, que por supuesto hay, hasta tal vez hay demasiado. La relación sexual, entonces, es algo que depende del falo como aplicación y función. La ley sexual, en cambio, recae sobre el pene como órgano, digamos, y está comandado por deseos, fantasmas e interdicciones, ¿no? Esa relación sexual, eh, dice Lacan, solo puede pensarse en términos del ser y el tener, ¿sí? Mientras que la ley sexual es la que contrapone el macho y la hembra, etcétera, ¿no? A partir de los semblantes, eh, del semblante del pene, es decir, de los semblantes corporales. Bueno. Entonces, saco esto, simplemente lo puse aquí para que tengan presente esto todo junto y luego vamos a, vamos a retomar algunas de estas cuestiones, ¿sí? Repaso entonces someramente el punto al que habíamos llegado, ¿sí? Los puntos salientes de el lugar donde nos habíamos detenido la vez pasada. La diferenciación entre hombres y mujeres preexiste. Tengo que cambiar acá la vista, disculpen un segundito. Ahí está. Bueno, ahora sí. No, orador, no sé por qué aparece Walter. No, tendría que ser varios oradores, tal vez. Ahí está. Y está. Anclaje. Ahora sí. Bueno, decía. La diferenciación entre hombres y mujeres es algo que preexiste al problema de la distancia anatómica entre ambos, ¿sí? Es decir, es algo que procede a partir de semblantes, ¿sí? Ligados a lo que el discurso sexual denomina hombre y mujer.
partir de esos semblantes, entonces la criatura va despejando rasgos diferenciales, que estos sí son oposicionales, o sea, son significantes, ¿sí? Y que no incluyen de entrada la diferencia sexual anatómica, ¿sí? Uno de esos rasgos diferenciales, no el único, ni el primero, como les decía, se deriva entonces de la anatomía genital, ¿sí? Y digamos, en la penúltima reunión, la última también, a partir de algo que recordé, un viejo artículo de John Kopchak, ¿sí? Empecé a interesarme por la estabilidad del binario masculino-femenino, de dónde viene, ¿sí? Sobre todo porque los desarrollos de hace un año vinculados con las composiciones entre discursos, donde además de la lógica de los discursos, que es lo que estudia Lacan, introdujimos la dinámica de esas composiciones, ¿sí? A partir de allí se puede pensar incluso una energética de los discursos, etcétera, y eso converge, digamos, en la idea de que la noción de estabilidad discursiva es relevante, ¿sí? Es decir, que hay discursos que son estables, discursos que son menos estables, discursos que son altamente inestables, y que es posible que un discurso inestable, ¿sí?, decaiga, ¿sí?, en otras formas discursivas, ¿sí? Se degrade de alguna manera, pierda su estabilidad y termine convirtiéndose en otros discursos o en otras composiciones interdiscursivas. Entonces, como Kopchak subraya la estabilidad de ese binario, y nosotros vimos que hay una homología entre la lógica de la sexuación masculina y la lógica de la sexuación femenina, este, comparado con el discurso del amo y el discurso analítico, respectivamente, ¿sí? Eso es lo que me llamó la atención como una meta interesante a explorar, ¿sí? De dónde surge esa estabilidad del binario masculino-femenino, estabilidad que debemos pensar, obviamente, desde el punto de vista discursivo, ¿sí? Es una estabilidad en el discurso. Se mantiene en el discurso ese binario como algo de peso eh, a lo largo del tiempo, de la historia y más allá de las culturas. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde proviene esa estabilidad? ¿Sí? Y les dije, por supuesto, la lógica fálica no resuelve esa cuestión, ¿sí? Porque no permite ni siquiera definir un binario, esa lógica fálica, ¿sí? Entonces, la razón de la estabilidad de ese binario hombre-mujer no debe buscarse por el lado lógico y del significante, sino, propuse, para avanzar un paso más, por el lado de los goces y la repartición de los goces, ¿sí? Es en esa línea que nos estamos empezando a mover, ¿sí? Eh, En esa línea también es que introduje algo que ya venía trabajando hace mucho tiempo, que es las tres dimensiones del significante, ¿sí? El hecho de que, aparte de las dos dimensiones que estudia Saussure largamente en su tratado de lingüística y que Lacan formaliza reduciéndolos a la oposición significante-significado, ¿sí?, hay una tercera dimensión del significante que es la dimensión del equívoco, ¿sí? Y esa dimensión del equívoco es la que promete darnos el territorio en el cual conviene explorar las cuestiones relacionadas con esta estabilidad del binario hombre-mujer, ¿sí? Lacan dice, en el seminario 23, que es de donde tomé la primera referencia para esto, que para que el equívoco, eso que consideramos que nuestra única arma contra el síntoma. Para que el equívoco consuene y resuene, el cuerpo debe ser sensible a ello, ¿sí? Debe ser sensible a esos equívocos, ¿sí? Y que sea sensible quiere decir que hay una dimensión del cuerpo en calidad de gozante, ¿sí?, que tiene correlación con estos equívocos de la langue. Eso es entonces lo que tomé
para arrojar cierta luz sobre la estabilidad del binario hombre-mujer, ¿sí? La dimensión, entonces, sincrónica, no diacrítica, sino equívoca del significante, ¿sí? En esa dimensión, que es la dimensión, podemos llamarla del equívoco, de la letra, de la relación significante-letra, en esa dimensión tendrán lugar, por ejemplo, la escritura del síntoma, que según RCI, por lo menos, toma un significante del inconsciente y lo escribe por medio de una letra. Relación significante-letra es el equívoco. También la interpretación, obviamente, ¿sí? Y esto me llevó a revisar una definición que da Lacan de la Langue, más algo que yo agregué en algún momento, complementando, digamos, esto, dándole un pequeño relieve adicional. Lacan dice que una lengua es la integral de los equívocos que de su historia persisten en ella, ¿no? Y que esa es la meta en la que lo real de la no relación sexual deposita su sedimento, ¿sí? Y digamos, eso por supuesto tiene que incluir los arreglos que responden a esa no relación, ¿sí? Deben depositar, el depósito que queda a nivel discursivo se sitúa en esa dimensión del significante, ¿sí? Eh, y lo que yo agregué, que lo había dicho, no sé, hace algunos años, es que la lengua es el precipitado en una comunidad lingüística de innumerables experiencias de goce, ¿no? Es como iluminar lo mismo desde un ángulo ligeramente diferente, ¿sí? Pero entonces, de la misma manera, esas huellas deben estar presentes en la lengua bajo la forma de ¿qué? De los equívocos, otra vez, ¿sí? Por lo tanto, el problema de la estabilidad de ese binario hombre-mujer, ¿sí? Empieza a organizarse, diría así, en la dimensión de la letra y el equívoco significante letra, ¿no? Esa es como la línea principal de lo que propongo explorar ahora en este último tiempo, ¿sí? Por eso propuse abordar esa estabilidad del binario hombre-mujer, no como un par de oposición significante, sino pensando en lo que se depositó en en la lengua, ¿sí? Como hombre, como mujer y como distinción hombre-mujer, pensando que eso que se depositó, ¿sí? En todas las lenguas, de esa manera, debió de responder a experiencias de goce, que quedaron señaladas, por así decirlo, señalizadas en los discursos, en esa dimensión de los equívocos correspondientes a hombre, mujer y esa distinción, ¿sí? Como una manera, digamos así, de organizar la combinatoria de los modos de gozar, en las diversas comunidades lingüísticas, ¿no? Que, por otra parte, ahí conviene conocer un poco la historia de esos precipitados, ¿no? Porque decimos, bueno, en todas las comunidades lingüísticas están estas oposiciones hombre-mujer, ¿sí? Los términos correspondientes a hombre-mujer. Sí, pero hay comunidades lingüísticas en las cuales se distinguen tres sexos, cinco sexos. En Centroamérica, por ejemplo, se hablaba de cinco posiciones sexuales diferentes, ¿no? Entonces, evidentemente esto no es algo que haya precipitado simplemente por la oposición tiene pene o no tiene pene, ¿no? Está bien claro que las experiencias de goce que quedan precipitadas en la lengua dependen de otras combinaciones, ¿sí? Y no necesariamente de lo que aparece como saltando a la vista como el semblante de la diferencia sexual anatómica. Por eso es que decía que en la carencia de instinto sexual en los seres hablantes, ¿sí? Por un lado, desorienta por completo, por otro lado, multiplica las experiencias de goce y para la supervivencia de la especie fue necesario introducir un ordenamiento, ¿sí? Y en este sentido es que me pareció conveniente reflotar la noción de nomenclatura, ¿sí? O sea, el hecho de que hay algo del orden de la nomenclatura vinculado con estas posiciones cuya estabilidad estamos explorando, ¿sí? Porque una nomenclatura es un modo de lidiar con lo real,
¿sí? O sea, le pongo un nombre a las cosas para lidiar con lo real, ¿no? Bueno, la cuestión de la relación entre las palabras y las cosas, por supuesto, es más que complicado, digamos, pero en el sentido de una pragmática de los goces, podríamos decir, la noción de nomenclatura tiene relevancia, ¿sí? Y esta nomenclatura distingue esa combinatoria de modos de gozar, ¿sí? En el plano de ese goce, ¿sí? Y habrá que incluirla también, esa nomenclatura, entonces, en esa tercera dimensión del significante, ¿sí? En el nivel de, por ejemplo, del síntoma, que también está en esa dimensión, ¿sí? Si recuerdan que Lacan decía que el síntoma, el seminario 24, puede ser el partener sexual. O sea que también el síntoma se ubica en esa dimensión, en esa tercera dimensión, ¿sí? Llegué incluso a preguntarme, todavía no tengo una respuesta, aunque empiezo a esbozarla, si el falo opera entonces como significante o debemos ir más, más a fondo en su interrogación y pensar que tiene una función híbrida entre significante y letra, por ejemplo, ¿sí? Al mismo nivel que creo que les mencioné uno o dos reuniones atrás, que el rasgunario, por ejemplo, tiene una función híbrida, ¿no? Porque si lo pongo dentro de la cadena significante, es significante, y si lo aíslo de la cadena significante, tiene carácter de letra, ¿sí? O sea que no alcanza con una de esas dimensiones para caracterizar el rasgunario, pues depende de dónde se lo ubique, ¿sí? Bueno, entonces, siguiendo a ese Lacan del primero, del primer tercio del seminario 9, ¿sí? En esos capítulos 12 a 17 de La Flecha de Eros, hace tiempo exploré la relación significante-letra y otras alteridades del significante aparte del significado, ¿no? Ahí es donde está ese esquemita que les mostré aquí, ¿no? Donde tenemos el significante, el significado y otras alteridades. Las principales son la letra y el objeto plus de gozar. Tenemos el litoral entre el significante y la letra. Y la relación entre la letra y el objeto, ¿sí? En cuyo vector incluíamos el nombre propio, ¿no? Bueno, entonces, eh, esa letra, les dije, es lo que contingentemente puede ser leído. No es obligatorio que sea legible, porque puede ser una marca que no tenga ninguna relación con una representación de palabra, como lo llamaba Freud, ¿sí? Y del otro lado teníamos el objeto A, que es lo imposible de decir, ¿sí? O sea, hereda el lugar inefable de das Ding, de la cosa, ¿sí? El seminario 7, ¿sí? En ese litoral, que puse como una línea oblicua entre el significante y la letra, es donde se ubican, por ejemplo, el rasgunario, la interpretación, el equívoco, etcétera, ¿sí? Y llegué la vez pasada más o menos hasta el punto de caracterizar en algo el nombre propio, ¿sí? Que no es un significante, que tiene un estatus de letra, o sea, de uno de los caracteres de la letra es que es idéntica a sí misma, ¿sí? El nombre propio es idéntico a sí mismo, ¿sí? A diferencia del significante. No depende de la significación, ¿sí? Por eso que los nombres propios no se traducen, ¿sí? Es lo que le permitió, por ejemplo, a Champollion empezar a descifrar la piedra de Rosetta, ¿sí? Los cartuchos, como se los llamaba, ¿sí? Es decir, los lugares señalados donde se ponían nombres propios, ¿sí? Cada cartucho era un nombre propio y aparecía Ptolomeo y Cleopatra dentro de los dos cartuchos y resulta ser que allí funcionaban por el sonido y no por el sentido, ¿sí? Los jeroglíficos que estaban dentro del cartucho, ¿no? Y gracias a eso, y a tener un texto en griego y otro en copto, si mal no recuerdo, ¿sí? Es que pudo empezar a hacer la tarea de desciframiento que nos abrió las puertas a esa cultura maravillosa de los egipcios, ¿no? Pero digamos, esto es importante, ¿no? La relación que tiene con el sonido, ¿sí? Y no con el sentido, ¿sí? ¿Por qué apareció esto? No sé. Bueno, eh,
Y lo que tiene de diferente respecto del rasgo unario, que también está en la misma zona, en el mismo litoral, significante letra, es que mantiene un lazo esencial con lo singular, ¿sí? Del objeto en calidad de real, ¿sí? Mientras que el rasgo unario, por el contrario, borra todo lo que un objeto pueda tener, como dice Lacan, de palpitante y singular, ¿sí? Bueno. Eh, si nosotros fuéramos por el lado de la nomenclatura, nos podría tentar pensar, bueno, en definitiva, y esto va a tener relación con una viñeta clínica que hoy va a presentar Flavia, eh, si pensáramos en la nomenclatura como solución, ¿sí? Como solución al problema de dónde surge la estabilidad del binario hombre-mujer, ¿no es cierto? Tendríamos que ir a parar a una nomenclatura infinita, ¿no? Los nombres de cada uno de los seres hablantes, etcétera, y nos dejaría exclusivamente del lado de la lógica del no todos sin excepciones, ¿sí? Que perfectamente es compatible con el uno por uno, ¿sí? Pero no nos dice de dónde saldría esa estabilidad del binario, ¿sí? Hombre-mujer. Entonces, por el lado de la nomenclatura infinita de singulares tampoco, o sea, de nombres propios, y una infinidad de nombres propios, no se puede resolver el problema, ¿sí? Entonces, terminé con una pregunta la vez pasada, que es mi pregunta, que es ¿por dónde continuar entonces? ¿No? ¿Por dónde continuar? ¿Sí? Y un esbozo de, bueno, ver qué podemos decir ahora de los nombres no propios, sino de los nombres particulares, ¿sí? Lo que se llaman, creo, lingüística los sustantivos comunes, ¿no? Porque en definitiva podemos pensar que hombre y mujer, ¿sí? Los podemos pensar como nombres comunes, ¿sí? Que definen colecciones de cosas, objetos, etcétera, ¿sí? Esos nombres particulares podríamos pensar que son, en definitiva, los que nos permiten hablar de identidades sexuadas, ¿sí? Hombre y mujer, ¿sí? Y parecen tener como un carácter intermedio entre el rasgo unario, que borra todas las singularidades, y el nombre propio, porque esos nombres, si estamos en lo cierto, esos nombres particulares, hombre y mujer, mantienen una relación con las formas de vivenciar el goce, ¿sí? A diferencia de lo que es un puro nombre, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Sócrates, por ejemplo, designa un singular, ¿sí? Pero no designa el modo singular de gozar de Sócrates, ¿sí? Podía haber, en lugar de haberse llamado Sócrates, tener otro nombre y no me importa, digamos, qué nombre le ponga. En cambio, hombre y mujer se refiere a una experiencia de goce, particulares, no universales, ¿sí? Particulares, y esos nombres particulares en ese sentido se encuentran como en alguna especie de medio camino entre el nombre propio y el- la vivencia de goce, ¿no? Que vivencia de goce, si lo ponemos dentro del ámbito de las alteridades del significante, ¿sí? Podríamos retomar, podríamos incluir, digamos, dentro de esas alteridades del significante, las réplicas indiciales que introduje hace algunos años para repensar Freud sin el principio del placer. Tal vez lo explore en alguna de las dos reuniones que nos quedan. Pero bueno, propuse acompañar la construcción de las fórmulas de sexuación en Lacan, porque se mete con estas cuestiones muy directamente a lo largo de todo el seminario 18, donde arranca, digamos, esa construcción, se continúa, digamos, a lo largo del seminario 19, digamos, ¿no? Pero que se apoya a el desarrollo del seminario 18. ¿Sí? Eh, y ahí Lacan, en ese seminario, en sintonía con lo que hemos planteado en estos últimos años, cuestiona el principio del placer sobre la base de la repetición y del goce involucrado en la repetición, y afirma que la economía en general y la del goce en especial son hechos discursivos, ¿no? O sea,
de alguna manera es lo más próximo que hay al puente entre los discursos del seminario 17 y la sexuación del seminario 19, ¿no? Esto que dice en ese lugar. Un paso más y llega inmediatamente a Platón, ¿sí? Que planteó la realidad de los universales. ¿Sí? ¿Se acuerdan del problema de Platón, ¿no? Su realismo, ¿no? De que las ideas eran reales, ¿sí? Eran universales reales, ¿no? Esto, creo que ya lo comenté, está muy bien trabajado en el libro de Solana González Basso que se llama Esa ella que no existe, ¿sí? Eh, Trabaja todas las referencias lógicas correspondientes a esto, Brunswick, Aristóteles, etcétera. Bueno, muy bien. Así que quienes quieran verlo desplegado con las referencias correspondientes, tienen ahí una muy buena base, ¿no? ¿Qué hacía Platón? Platón, para resolver la paradoja del Menón, plantea la cuestión de la existencia de las ideas en un mundo eh, de perfección, ¿sí? Y la posibilidad de acceder al conocimiento de las ideas por medio de una reminiscencia, ¿no? Bueno, esto lo conduce, digamos, a considerar la posibilidad de que esas ideas, esos universales, tengan un carácter real, ¿sí? A diferencia de lo que plantea su discípulo Aristóteles, que es solo acepta la realidad de los individuos, ¿no? No de los universales. Lo único real son los individuos este, para Aristóteles, mientras que para Platón lo único real son las ideas, ¿no? Recordarán la metáfora de la caverna con la cual ilustra la diferencia entre lo real y podríamos llamarla representación, etcétera. Bueno, y Lacan, después de hacer un somero repaso, digamos, de lo que decía Platón, diferentemente de Aristóteles, cuestiona a los dos muy someramente, ¿sí? Y dice que para nuestro problema, lo que él se está planteando allí, primera, segunda clase del seminario 18, que es la cuestión de la relación hombre-mujer, justamente que es su tema, este, la solución es apelar no a universales, ¿sí? O particulares o individuales, sino a funciones y variables, ¿sí? Que justamente es el camino principal que él va a tomar para la fórmula de acentuación, ¿sí? Que tienen funciones, particularmente la función phi mayúscula, y variables, la X, ¿sí? Que son los seres hablantes en calidad de sexuados. Eh, Y a continuación, inmediatamente, menciona el libro que hacía poco que había salido de Stoller, titulado Sex and Gender, ¿sí? Sexo y género, ¿sí? Que es el que introduce digamos, toda una revolución cultural, en la que se apoya hasta la actualidad muchos de los debates que hemos venido comentando últimamente, ¿sí? Ahí es donde Lacan, para mi gusto, mete la pata porque menciona los casos de transexuales, muy, digamos, muy bien presentados por Stoller ahí, y dice que Stoller descuida la cara psicótica de los transexuales, ¿no? Lo cual llevó a generalizar la idea de que si es transexual es psicótico, cosa que hoy en día no sostenemos. Por suerte tenemos una casuística mucho más amplia que permitió corregir eso. Hay muchas cosas de estos planteos de Lacan que hay que revisar críticamente, ¿sí? Claro de entrada, digamos. No solamente lo que dice sobre el transexualismo, hay muchas cosas en las cuales Lacan, que si bien llega mucho más lejos que Freud en este punto, todavía necesitamos revisar a la luz de debates contemporáneos, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, él afirma que la identidad de género, ¿sí? Es simplemente hombre-mujer, ¿sí? Cosa que hoy no goza de aceptación general, digamos, ¿sí? Y que de adultos nos vemos obligados a repartirnos entre hombres y mujeres, tampoco esto, ¿sí? Y que lo que define al hombre es su relación con la mujer e inversamente, menos todavía, ¿sí? O sea, son cosas que Lacan, digamos, propone en ese momento y que hoy en día ya no podemos aceptar, ¿sí? Directamente. Ni siquiera creo que es necesario detenernos nosotros
a decir por qué, ¿sí? Ya tenemos ahora, hemos podido pasar por encima de este binarismo de base, ¿sí? Lo cual no quiere decir que el binario hombre-mujer carezca de estabilidad, sino que debemos interrogarlo de otra manera, ¿sí? Luego aclara que el muchacho adulto deberá hacer de hombre para la muchacha mediante ciertos semblantes vinculados en un discurso. Eso ya está más aceptable, digamos, ¿no? Porque por lo menos pone la masculinidad del lado de un manejo del semblante vinculado en un discurso que por lo tanto es culturalmente dependiente, ¿sí? Y que la identificación sexual no consiste en creerse hombre y mujer, sino en que el hombre tenga en cuenta que hay mujeres y que ellas son el falo, y que la mujer tenga en cuenta que hay hombres y que ellos también son el falo, no que tienen el falo, sino que son el falo. Bueno, hay algunas cosas con las que él mismo se sorprende o no sorprende, etcétera. ¿Sí? Más o menos hasta allí llega lo que discutimos, no está tan lejos de lo que discutimos esto último que les mencioné en el seminario 18, pero luego aparecen algunos planteos que tienen cosas más sorprendentes y que voy a tratar de organizar, por lo menos, para que resulte más fácil de seguir. Eh, bueno, para eso es que hice este pequeño cuadrito del final, lo voy a volver a poner aquí, ese donde está la posición entre relación sexual y ley sexual, ¿sí? Bueno, supongo que lo están viendo bien, ¿no? Entonces, del lado de la relación sexual, el falo, del lado de la ley sexual, el pene, del lado de la relación ser y tener, del lado de la ley sexual, la oposición es entre macho y hembra, ¿sí? Y del lado de la relación sexual, la que no hay, por supuesto, las cosas se deben pensar en términos de aplicaciones, funciones, como lo hace Lacan con las fórmulas de sexuación, ¿sí? Mientras que del lado de la ley sexual, ¿sí? Tenemos el deseo, fantasma, interdicción, digamos, todo lo que hace a la sal de la vida y del análisis. Bueno, entonces, en esas, sigo acompañando la primera parte, digamos, de la primera mitad del seminario 18, ¿no? En esa primera parte, Lacan dice que el falo es lo real del goce sexual coordinado con un semblante, ¿no? No es una fórmula, creo que lo dice repartido en dos lugares, esto que junté aquí, ¿sí? Lo real del goce sexual coordinado con un semblante, ¿sí? Pero que me resulta interesante, digamos, de esa fórmula un poco oscura, ¿sí? Que querrá decir lo real del goce sexual, ¿sí? Este, pero me parece que tiene que ver con el hecho, digamos, hasta donde pude desglosar la lógica que puede estar detrás de esa afirmación. Pienso que Lacan probablemente esté tomando la definición que casi sin excepción toma de lo real como lo imposible, ¿sí? Posible para lo simbólico, esencialmente, ¿sí? Decir que en lo real del goce sexual hablaría de una imposibilidad vinculada con ese goce sexual. Y lo que no se puede escribir del goce sexual es precisamente la relación sexual. Entonces, que diga que el falo, ¿sí? Es lo real del goce sexual, me parece más comprensible, ¿sí? Por supuesto, está hablando de falo y no de pene, ¿no? Está hablando del falo en el sentido de significante de la diferencia, ¿sí? Que está coordinado con un semblante, por supuesto, sí, está coordinado con un semblante. ¿Cuál es ese semblante? El semblante es el pene, ¿sí? O sea, es lo que aparece del lado de la ley sexual, ¿sí? No del lado de la función o de la relación sexual. Eh, es algo que él va a explicar retomando cosas que había escrito un poco oscuras en la observación sobre el informe de Daniel Lagache,
No sé si recuerdan que en algún momento él daba una fórmula del deseo masculino y una fórmula del deseo femenino. Vamos a ver si tenemos tiempo hoy, si no en la próxima reunión, que hay en esos mínimos desarrollos, en los pocos renglones de la observación sobre el informe de Daniel Lagache, que es del año 58-60, lo que podemos decir que es un esbozo de la parte inferior de la fórmula de sexuación, que es decir, lo que Lacan agrega en el seminario 20 a la fórmula de la sexuación que había desarrollado en el seminario 19. ¿Sí? Con esos matemas que van del la tachado a la A minúscula, etcétera, ¿no? La de la mujer no existe, etcétera, y el S de atachado, ¿sí? En fin, ahí podemos ver que Lacan ya toma eso que había dicho sobre los deseos del hombre y de la mujer, ¿sí? En la observación sobre el informe de Daniel Lagache, los reinterpreta en el seminario 18, ya ahora a la luz de los discursos, ¿sí? Como formas de dar un antecedente de lo que van a ser la fórmula de sexuación del seminario 20. ¿Sí? Espero en algún momento tener tiempo de desarrollar esto. Eh, entonces, dice cosas que más o menos están en sintonía con lo que veníamos trabajando hasta ahora, como que la función falo vuelve insostenible la bipolaridad sexual, porque efectivamente no crea dos polos, ¿sí? Y que el lenguaje tiene su campo en el hiato, dice, de la relación sexual, gracias, en el hiato, es decir, en esa especie de brecha, ¿no? Que deja abierta ese abismo, si quieren, ¿sí? Que abre la relación sexual por no poder escribirse, ¿sí? Eh, entonces, ese hiato abierto en la relación sexual por el falo es el lugar donde se inscribe el lenguaje, tiene su campo el lenguaje, que, como les decía, es un término muy amplio el lenguaje, ¿sí? Vamos a ver que no todo el lenguaje, ¿sí? O no el lenguaje en el sentido amplio de la lingüística es lo que está inscrito en ese lugar, el sentido de lo que obtenemos como resultado de la experiencia analítica. ¿Sí? Vamos a ver más específicamente qué dimensión del lenguaje está allí. Lacan empieza a sugerirlo en este seminario 18. Porque dice el falo, ese que abre la brecha, digamos, el hiato de la relación sexual, no introduce dos términos, macho y hembra, ¿sí? Lo puse en ese esquemita, ¿sí? Sino la elección entre ser y tener, ¿sí? O sea, la opción entre ser y tener el falo, ¿no es cierto?, que no reparte entre machos y hembras, ¿ok? Este, y dice Lacan que lo que prueba esto, ¿sí? La demostración de esto que acabo de decir es la sustitución de la relación sexual, esa que no hay, ¿sí? De la relación sexual entendida como matemáticamente, o sea, como aplicación, como función, ¿sí? Que está ligada al falo, es sustituida por la ley sexual, ¿sí? O sea, es necesario que sea sustituida esa relación que no hay por una ley sexual, ¿sí? Donde aparecen todas estas cuestiones vinculadas al deseo, al fantasma, a la interdicción, etcétera, ¿sí? O sea, todo lo que recae ya, ahora sí, sobre ese semblante particular que es el pene, ¿sí? La ley aparece, digamos, con su aspecto de castración. Todo eso está vinculado precisamente con lo que viene al lugar de la relación sexual que no hay. ¿Eh? Digamos, si quieren retomar el espíritu de lo que introdujimos al principio de año, no hay relación sexual, hay discursos. ¿Sí? O sea, lo que viene a ser la suplencia de esa relación sexual que no hay son los discursos. Si quieren, es el nudo de discursos en el que hemos convertido al otro. ¿Mm? Eh, y lo último que quiero mencionar antes de pasar la palabra a Flavia es que Lacan se pregunta.
por la relación del lenguaje con el referente. ¿Sí? Dice que el referente siempre es fallido, es de costado, etcétera, ¿sí? El referente de un discurso dice real porque es imposible de designar, ¿sí? A lo sumo es posible construirlo, ¿sí? ¿Cuál es el referente de un discurso? Es algo que construimos, ¿no? Entonces, en ese discurso sexual, particularmente el discurso sexual normativo, constantemente estamos haciendo construcciones, ¿sí? Del referente correspondiente, ¿sí? Macho y hembra, dice, me encantó esto, macho y hembra son referentes inhallables. ¿No? Como referentes son inhallables, ¿sí? O sea, deja las cosas, digamos, del lado completamente de la construcción, ¿sí? De esos referentes por medio del discurso sexual, ¿sí? Y juega, me parece que no es casual que allí juegue con el equívoco cuando habla de la cosa, ¿sí? Dice, el referente no es la cosa, dice, es L apóstrofe a cosa, ¿sí? ¿Ok? Introduce el equívoco, ¿sí? Y acosa es achose, ¿sí? En francés. No tiene que ver con acosar, con el acoso sexual, ¿no es cierto? Sino con el a como partícula privativa, ¿sí? Como cuando decimos asexual, por lo contrario de sexual, ¿sí? Es la acosa, ¿sí? Como que no hay tal cosa, ¿sí? Pero que introduzca allí la dimensión del equívoco, me parece que no es casual, digamos, que es justo allí, ¿sí? Porque estamos diciendo, en el lugar de la cosa sexual, ¿sí? Ahí tenemos L apóstrofe acosa, ¿sí? Que debemos construir por medio de estos equívocos, ¿sí? Bueno. Voy a saltear algunas cosas de lo que tenía preparado para hoy porque quiero dejar mucho tiempo para lo que presentó Flavia y para comentarlo. Así que solamente voy a decir una cosita de lo preparado, que es que hacia la página 99-100, por ahí, del seminario 18, ¿sí? Después de hacer todos estos recorridos que ahora en parte les salteo, pero que insisten, por así decirlo, en marcar que la clave hay que pensarla en la relación entre la palabra y la escritura, entre el significante y la letra, ¿no? Que después va a desembocar en literatura, ¿sí? Que está ahí en el medio del seminario 18, ¿sí? Y que allí, en esa dimensión donde se sitúan los equívocos, donde va a venir cualquier forma de suplencia de relación sexual, donde está el síntoma que puede ser el partener sexual, todo eso, digamos, ¿sí? Converge en Lacan en recuperar la noción aristotélica en francés es pas plus d'un, ¿sí? No más de uno, ¿sí? Solo comento, porque Lacan dice muy poco allí, lo vuelve a decir jugando con el equívoco de vuelta en literatura y no dice muchas más cosas sobre eso. Solo comento que le dediqué un capítulo entero de En busca de lo singular hace 15 años a la dimensión del Pac ¿sí? O sea que si quieren ver, y realmente está bien escrito, ¿eh? Lo releí anoche, lo releí anoche y debo decir que es un capítulo que se sostiene en el tiempo, ¿sí? Podría criticarle algunas cosas, porque soy crítico, pero digamos, se sostiene en el tiempo. La relación que hago entre las modalidades lógicas, las extensionalidades, la dimensión del vacío del sujeto, etcétera, allí realmente no lo he encontrado en otro lugar tan bien explicado, ¿sí? O sea que dejo de lado cualquier forma de modestia que pueda tener, que en general me es escasa igual. Pero les recomiendo leer ese capítulo 4 de En busca de lo singular para entender lo que dice Lacan en unos pocos renglones en dos clases separadas del seminario 18. Pero es muy importante tener en cuenta eso, porque esa dimensión del no más de uno, ¿sí? Porque Papillon es eso, ¿sí? No más de uno. Es el modo en que define Aristóteles lo singular, ¿sí? Y el modo en que Aristóteles define lo singular es clave para entender la lógica de lo todo. ¿Ok? Entonces sugiero esas lecturas. Lean, por supuesto, los primeros apartados del Tratado acerca de la interpretación de Aristóteles, que es donde introduce su catecastón, como se dice en griego, ¿sí? Que sería lo singular, lo que traducimos por lo singular.
opuesto al katolou en griego, ¿sí? Que es la dimensión de lo universal, ¿sí? Les sugiero leerse el capítulo 4 de En busca de lo singular, ¿sí? Que es un organizador de esto, y que lleva como título justamente la dimensión del papletón, ¿sí? Y luego, con eso, vamos a ir a las páginas 99-100 de Lacan y ver por qué Lacan se ve obligado prácticamente a trabajar esto. Bueno, ya está. Salteo entonces el resto de las cosas, que si tengo tiempo lo retomo al final, o bien, y invito, Flavia, ven conmigo a presentarnos lo que preparaste entre gallos y medianoche, se decía, ¿no? Ven, por este lado es más fácil. A ver. Bueno, gracias Gerardo. Es una improvisación, ayer tarde lo escribí, porque bueno, después de leer esos capítulos de la flecha de Eros, me quedé pensando en algunas cosas. Ajá. Eh, y bueno, el primer, por supuesto, es en vías de elaboración. Hay más preguntas que, no sé, de hecho lo dejé en un punto en que no pude seguir más porque estaba embrollada. Entonces, por ahí nos podemos desembrollar hoy o no, o embrollar más. Está bien, gracias. Por si querés. Eh, el primer está dividido como en dos partes. La primera parte está un poquitito más desarrollada y la última es casi una pregunta, ¿no? La primera parte la titulé El sexo es un decir equívoco. Y tomo algo del seminario 14 que aprovecho para, bueno, vos estabas con el 18, aprovecho para decir algo que a mí, que es un parecer propio, pues por ahí se puede no estar de acuerdo. Me parece que en el seminario 14, bueno, vos estuviste trabajando un montón con la traducción, hay un Lacan más moderno y más que en el 18. Ajá. Entonces, en 1967, Lacan afirma que, esto es una cita, referencia, que entra casi en contraste con la que traes recién del 18. Es imposible dar un sentido analítico a los términos masculino y femenino, y lo explica con ironía, como suele hacer. Dice, si un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante, ese debería ser el terreno ideal. Fíjense qué bien estarían las cosas, qué puras serían si pudiéramos situar alguna subjetivación pura y válida, se entiende, bajo el término macho. Sabríamos, ¿no? Entonces, que un sujeto que se manifiesta como macho será representado como sujeto ¿ante qué? Ante otro significante que designa el término hembra. Bueno, siguiendo este razonamiento, podemos advertir que las cosas no marchan tan bien con estos significantes y que una pretendida subjetivación del sexo en el ser hablante, así como dice Lacan, pura y válida, es imposible. Acá me detengo y recuerdo que se habla mucho de la subjetivación del sexo, digo, en nuestra comunidad analítica, dando como que va de suyo esto de la subjetivación del sexo, ¿no? Y bueno, Ujú. no es O la tan. asunción también se La dice, ¿no? Sí, asunción, sí, bueno, sí. sí, la asunción del sexo. Constatamos en la clínica que hombre y mujer no son meros significantes definidos por su diferencia diacrónica y sincrónica. Esto es el principio diacrítico. No sé si vos corregime si, porque acá, por ahí, em, digo, hombre y mujer no son meros significantes definidos por su diferencia diacrónica y sincrónica con todos los demás significantes. ¿Pero en qué se distinguen? Esta era mi pregunta de ayer a la noche.
Es un Es significante nuestra como pregunta. mesa, como, sí, como vaso. Entonces yo pensaba, un vaso es más largo, más, más cortito, más, es vaso. Pero un hombre, una mujer, eh, bueno. Una pista para hallar la respuesta nos la ofrece el mismo Lacan 10 años más tarde, en 1977. En el seminario 25, al recordarnos que el sexo es un decir, dice en el seminario 25, y al ubicar el decir en continuidad con el equívoco. En un mismo párrafo de ese seminario eh, dice, el sexo es un decir, y un poquitito antes, unas líneas antes dice, el equívoco está de inmediato apuntando hacia el sexo, puntualiza. Entonces, esto lo digo yo, sexo, decir y equívoco quedan emparentados, ¿no? A partir de ese momento de la enseñanza. El equívoco introduce una relación entre el significante y la letra, ya que ese significante dicho puede ser leído, ¿no? Por eso hablamos de letra. Ahí te digo, bueno, ahí me quedé pensando, ¿no? Sí, sí. Puede ser leído de diversas maneras. Un significante puede ser leído de diversas maneras. Recién mencionaba Gerardo dos dimensiones diacríticas del significante, una diacrónica. Esta sería, Gerardo, la horizontal, Sí. ¿no? En que un significante se ubica después de otro, uno, otro. Y otra sincrónica, que sería la vertical, ¿no? Dos significantes no pueden ocupar el mismo lugar. Y agregamos esta tercera dimensión, la del equívoco, ¿no? Que no toma Saussure. El equívoco se produce en una dimensión sincrónica también, eh, es decir, vertical, sobre un significante solo, me parece que está la diferencia, sobre el que pueden hacerse dos o más lecturas a la vez. Entonces, retomemos la pregunta a la luz de esta pista que nos acerca Lacan en el 77. ¿En qué se distinguen hombre y mujer de otros significantes? Cada una de esas unidades puede ser rota por el equívoco, vale decir, fragmentada por la letra. ¿Se hallará el binomio hombre-mujer a pesar de la aparente estabilidad que le confiere el discurso del amo al que pertenece? ¿Se hallará continuamente amenazado por el equívoco, constituyendo este último un elemento clave del discurso analítico? Es precisamente el equívoco esa pieza sobre la que el análisis opera a través de su herramienta privilegiada, que es la interpretación. Prestemos atención a la claridad con la que Lacan lo explicita en ese mismo párrafo del seminario 25. Dice, yo no me acordaba de esto, tenemos necesidad del equívoco. Lo dice dos veces. Necesitamos el equívoco. Es la definición del análisis. Y ahí hago una digresión. Tomaba esto de definición como, también, ¿no? En su nombre, podemos entenderlo como aquello que determina un análisis, pero también como aquello que, como un punto conclusivo. Bien, ¿no? Esto de definición del análisis. El equívoco sería, por lo tanto, aquello que debilita la estabilidad de cualquier discurso normativo sobre el sexo. Se trate del discurso patriarcal, de los discursos de género, de la ESI o del discurso religioso. Me detengo acá un segundito. Ayer un analizante joven, un padre joven, me decía que su propio padre, que tuvo un encuentro con su propio padre, o sea, con el abuelo del niño, cuando él iba con el cochecito por la calle
Y su padre le dice, ¿no? El abuelo del niño le dice, vos sos un macho menos, ¿no? Macho menos, diciendo un macho, porque iba con el carrito. Entonces, recordé eso cuando digo, el equívoco como, ahí se puede pensar un discurso, no sé, patriarcal, por ejemplo, como rompiendo esa estabilidad del macho, ¿no? Y aprovecho que hiciste esta interpolación porque hubo una intervención de Miller hace unos años, por Zoom creo que fue, que se difundió después con el título de La escucha coro sin interpretación, si mal no recuerdo. No sé si no fue una charla con unos colegas rusos o algo así. Pero no recuerdo, lo escuché en su momento, digamos, cuando ocurrió ese encuentro, ahora no lo tengo fresco, pero de alguna manera eso es algo que observamos hoy en día como el papel fundamental que tiene el psicoanálisis en relación con los discursos vinculados con las transiciones de género, que es que hay toda una inclinación a tomar la palabra del niño, del puber, del adolescente, como algo carente de equívocos, algo no interpretable. Soy lo que digo, ¿sí? Y lo que digo no está sujeto a ninguna interpretación, ¿sí? Entonces, si yo digo que me siento hombre, es que me siento hombre y no hay que interrogar qué quiere decir hombre. Y si digo me siento zanahoria también, digamos. Es decir, que eh, se ha traducido, por así decirlo, una nueva forma de coerción, ¿sí? De interpretación rígida de ciertos significantes que incluye toda interpretación posible, eh, como la forma reforzada que toman los discursos de género como variante del discurso del amo contemporáneo. ¿Sí? Y en ese sentido es que el análisis por medio de su herramienta interpretativa, y particularmente del equívoco, es que puede efectivamente, como decías vos, tener alguna incidencia, ¿sí? En ese debilitar esa estabilidad del discurso normativo sobre el sexo. Pero está en la ley de identidad de género, habla de autodeterminación y autopercepción. Sí, sí, sí. Este, Sí, sí. Lo importante, digamos, no es eso, que no puedes decir, bueno, bárbaro, digamos, ¿sí? Sino que en ese auto, ¿sí? Se excluye el hecho de que el sujeto, para decir eso, está utilizando significantes que son del otro, ¿sí? Digo, ese auto siempre es hetero, ¿no? Bien. bueno, y ahora transcribo un recorte, no es ni siquiera una viñeta, es un recortecito de algo que presenté en ENAPOL en el 2021. Un sujeto adolescente dice que sus pares se dirigen a él con su nuevo nombre, elegido por él durante su transición, pero se angustia al referirse a su madre y dice, a mi mamá no le puedo decir nada, le voy a causar dolor. La analista le pregunta por qué supone eso y el sujeto responde, porque mi mamá crió a una chica. Y la analista, yo le pregunté, pero le pregunté así, ¿cuál chica? Porque no fue calculado. ¿Cuál chica? El adolescente se ríe, causó risa, y contesta, va, no, me crió a mí. Ahí la operación analítica recae a través de la interrogación, ¿cuál? Sobre el significante chica, equivocando su referente. Y la respuesta al sujeto, la proposición a mí, designa al sujeto y carece de género, de ser y de sustancia. Me crió a mí. Esta intervención abrió todo otra dimensión en el análisis de este joven que sigue siendo analizante y que se cambió el nombre. La viñeta introduce además otro elemento que podemos situar
al igual que el equívoco, en el litoral entre significante y letra, el nombre propio. Bueno, y ahora sí, ya estoy entrando como en un berenjenal que ojalá podamos empezar a salir. Es la segunda parte, que es muy cortita, que titulé Cambios de nombre. Una revuelta contra el significante. Con el acento puesto en sí es significante, ¿no? Mm, La revuelta. Sí. exacto. Dice Miller bueno, en La solución trans, este libro de este año, que en la problemática de la transición el nombre tiene una importancia radical. Es una cita. Resulta fundamental saber, enfatiza, con qué nombre el sujeto que transiciona es designado, con qué nombre el otro lo llama y cuál es su dead name, o sea, el nombre de nacimiento de una persona trans que ya no utiliza. Yo me preguntaba, la verdad, ayer como a las 12 de la noche cuando lo releía, ¿por qué es tan importante saber? No sé. Pero bueno, ¿Por qué es tan importante qué? saber el nombre es tan importante, saber el deep name, el nombre de nacimiento, y bueno, ¿por qué será tan importante saber ese nombre? No sé si el sujeto no lo utiliza más. Pero bueno, preguntas. Concluye que así como el sujeto trans se rebela contra el cuerpo que le fue asignado, esto yo también lo pondría con un signo de pregunta, pero bueno, no es solo contra el cuerpo, es también una rebelión contra el significante. Eso dice Miller. Y propone, que yo no lo hice, pero podríamos hacerlo, ir a los desarrollos de Lacan en el seminario 12 sobre el nombre, ¿no? Habría que hacerlo. ¿No? Sí. Yo lo que propongo es Son más complejizar. pobres, justamente, digamos, que repasé hace un par de años más. Yo no me Son acuerdo. más pobres que los del 9, o sea, el 9 es Ah. mejor referencia todavía respecto de esto que los otros. Sí, ¿qué decías? Bueno, yo lo que propongo es complejizar y enriquecer esto que dice Miller sobre el nombre en la solución trans, que es lo único que dice, no dice mucho más que esto. Enriquecerlo a la luz de los desarrollos de Lacan, Sí. quien considera que el nombre propio no es un significante común. En el seminario 9, Lacan trabaja un tipo de identificación que no se reduce al carácter universal del significante. Es una identificación en la cual entra en juego un significante especial con estatus de letra, el nombre propio. El nombre propio es también un decir. Lo escribí después dije, es un decir, porque si es un decir es un significante y en realidad Claro, el me parece que significante es sería el algo que dicho. se escribe, ¿no? Que se Sí. escribe en la letra. Bueno, pero continúo. El nombre propio también es un decir, algo que se dice de no más de uno y tiene carácter singular e irrepetible. Por eso decía que esto que mencionabas acá al final de tu trabajo se vincula precisamente con el punto en el cual desemboca acá en el seminario 18, que es para resolver el problema de la relación hombre-mujer, es necesario introducir la función de lo singular, del no más de uno. ¿Sí? Ujú. Entonces, eso es lo que Sí, vamos a tratar de trabajar en próximas reuniones, seguro, pero me llamó la atención la convergencia entre lo que pensabas vos a la medianoche y lo que yo estaba pensando también a la medianoche, y no estábamos hablando por teléfono. y ahora me acordé de algo que lo estoy criticando un poco a Miller, pero ahora lo elogio, algo que me encanta, que dicen cómo terminan los análisis, Sí, que lo singular lo define como lo incomparable. A mí me encanta, sí, como sí. una palabra. Bueno, podemos preguntarnos entonces, ¿qué ocurre cuando un sujeto cambia su nombre propio por otro? En tanto, dicha rebelión contra el significante no apunta a un significante común, sino a uno con estatus de letra, que tiene que ver con la identidad y con la diferencia absoluta. Bueno, es Sí, para seguir pensando, ¿no? sí.
Sí, sí, digo, lo Hasta ahí. comparable justamente es lo que tiene que ver con la diferencia absoluta, no es una diferencia relativa, no es la diferencia entre esto y esto otro, ¿no? Que sería como yo comparo una cosa con otra, ¿sí? Es diferente de esto otro, ¿no? La diferencia absoluta es singular, ¿sí? Es diferencia tout court, como dicen los franceses, ¿no? Digamos, a secas. Bueno, te agradezco muchísimo, Flavia. Me voy a poner aquí. Eh, mientras hablabas, pensaba además que quizás yo mismo tenga que criticarme en la manera de presentar las tres dimensiones, esas que llamé del significante. Este, no sé si hoy lo voy a poder hacer, pero bueno, por lo menos le voy a contar, ya que esto es un laboratorio y la idea es ir elaborando eh, algo para lo cual no tenemos el saber, ¿sí? Desarrollar algo nuevo que nos permita orientarnos mejor en la clínica. Pensaba que tal vez eh, haya que invertir el modo en que presenté esas tres dimensiones como tres dimensiones del significante. Porque, de hecho, el significante ya nace de una operación de lectura equívoca del flujo fónico. O sea que no hay tal significante que yo equivoco por medio de las distintas lecturas, etcétera, sino que hay primero la operación lectura del flujo fónico y sobre la base de esa operación de lectura del flujo fónico, que entre otras cosas impone resolver los equívocos, ¿sí? Que se pueden dar en ese flujo fónico. Sobre esa base es que se recorta el flujo fónico en unidades que llamamos significantes, que tienen sus valores suposicionales, diacrónicos y diacríticos. ¿Sí? Entonces, creo que hay que pensar de alguna manera en otro orden ese planteo que hice de las tres dimensiones del significante. Porque esa operación la hace de letra. Eso, Exacto. Primero, no, primero. esto es lo que creo que les decía la vez pasada, ¿no? Que Lacan se pregunta muchas veces qué es primero, si el significante, la letra o distintas variedades, digamos, de oposiciones en relación con eso. Yo cada vez me inclino más, a pesar de que Lacan vaciló mucho, digamos, y no dio una respuesta que para llamar como definitiva, me inclino más por pensar que primero es la operación de lectura, o sea, primero hay algo que es del orden de la letra, ¿sí? Y la escritura correspondiente, ¿sí? Y que sobre esa base se monta eventualmente, ¿sí? Una cadena significante que tendrá sus metáforas, metonimias, significantes, significado, todo lo que quieran, ¿sí? Bueno, eso es lo primero. Y que por lo tanto, primera, digamos, podríamos decir, esa relación con el goce que llamamos, en términos de la ley que opone el binario hombre-mujer, ¿sí? Antes de pensar las relaciones significantes, ¿sí? Que definen la diferencia sexual como fin mayúscula. Es decir, que hay que invertir, ¿sí? Esta relación y preguntarse primero por la estabilidad de el binario hombre-mujer, ¿sí? O masculino-femenino, ¿sí? Y luego ver cómo se empalma con esto la cuestión de la lógica del falo y la fórmula de sexuación. Estoy hablando, improvisando, digamos, mi cambio de perspectiva, ¿sí? Que me va a llevar a tener que reformular unas cuantas cosas. Pero bueno, para ser coherente con esto, esta antecedencia, digamos, de la letra respecto del significante. En fin, bueno, puede resultar un poco abstracto, para mí además es difícil también, pero bueno, aprovecho estos minutitos que nos quedan para decir algunas cositas más sobre esa tercera dimensión, la que digo que deberíamos ponerla como primera y no como tercera.
y dejar preparado un poco el terreno para lo que podríamos seguir construyendo a continuación sobre esa base, ¿sí? Estas cosas que les voy a decir también están tomadas de alguna manera de distintas partes reunidas del seminario 18 de Lacan, ¿sí? Me gustó mucho algo que yo había leído hace poco, pero que le di otro relieve cuando dice que la representación de palabras es la escritura, ¿no? Este, digo, hay que entenderlo en varios niveles esto, ¿no? Primero está haciendo una referencia a Freud, por supuesto, con la diferencia entre la representación de palabras y representación de cosas, ¿no? Pero en segundo lugar, está jugando con la idea ingenua, digamos, de que la escritura es una manera de representar las palabras dichas, ¿sí? Alguien habla y nosotros escribimos lo que dice, ¿sí? Como si la escritura fuera una representación escrita de la palabra dicha, ¿sí? Representación palabra en ese sentido ingenuo, ¿sí? Pero me parece que Lacan, al decir que la representación de palabra es la escritura, ¿sí? Está queriendo decir algo que toca, por así decirlo, al fundamento de la relación entre palabra y escritura, que es título de uno de los capítulos del seminario 18, ¿sí? Creo que es la palabra y lo escrito, por decir. Eh, por ejemplo, van a encontrar allí que Lacan dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje en medio del cual apareció su escrito. ¿No? Es muy interesante eso, ¿no? Porque hasta ahora el inconsciente estructurado como un lenguaje era metáfora y metonimia se corresponden con condensación y desplazamiento, ¿no? Acá es otra cosa, ¿sí? Porque si en medio de eso apareció su escrito, ¿sí? Bueno, esa es la diferencia que hay con metáfora y metonimia, que no son relaciones de significantes, pero no incluyen la dimensión de la letra, ¿no? Y ahí es que retoma la dimensión, la definición del sueño como revue de Freud, ¿sí? Diciendo que las imágenes oníricas son representaciones de palabras, ¿sí? Se traducen, digamos, o se transfieren, ¿sí? En pensamientos. Y toda la psicopatología de la vida cotidiana, el síntoma, el lapsus, etcétera, dice que solo se sostiene si se consideran que lo que tienen para decir está programado para ser escrito, ¿sí? O sea que está diciendo, además de las dimensiones del grafo del deseo, por ejemplo, ¿no? Con el que él formalizó el chiste y toda la psicopatología de la vida cotidiana, ¿sí? Habría que incluir esa otra dimensión de la letra y de lo escrito, ¿sí? Es más, dice, la escritura no es mera representación, como si representara las palabras, dice que también significa repercusión, o sea, lo que toca el cuerpo, ¿sí? Dice, y aquí es donde me parece que se inclina, ¿sí? Por poner la antecedencia de la letra respecto del significante, porque dice que quizás sin escritura no habría palabras. O sea, y sea la representación lo que crea las palabras, ¿no? Eso me encantó. ¿Sí? Pero si no fuera porque hay escritura, o sea, algo que tiene el carácter de huella, de trazo, digamos, ¿no es cierto? No habría palabras, ¿sí? Y esa representación entonces sería lo que crea las palabras, no en el sentido de que están las palabras y yo las represento por medio de la escritura, sino que la escritura crea esas palabras, ¿no? Esto me parece que va en línea con desarrollos de hace unos años, cuando revisé Freud sin el principio del placer. Ustedes recordarán que hay un montón de cosas que se tornan necesarias, la noción de represión, retorno de lo reprimido, etcétera. Lo único que se mantiene en pie es la noción de contrainvestidura, ¿sí? ¿Qué es lo que, gracias querida, qué es lo que reformulé para mejorar un poco nuestra expresión lingüística como réplica indicial, ¿sí? Es decir, de una experiencia de goce, de una vivencia de goce, quedan ciertas
huellas, que son marcas que no representan en el sentido de una imagen o que sean una impresión dejada por eso, sino que son simplemente como las estrellas de una constelación, ¿sí? Sobre eso se podrán constelar objetos y se podrán constelar muchas cosas. Creo yo que, entre otras cosas que se pueden constelar, quizás Lacan aquí esté sugiriendo que de esas huellas, de esa escritura, también se constelan las palabras. ¿Sí? O sea que las palabras serían un efecto de esa constelación, ¿sí? Maneras de dar con la función de lo imaginario y de lo simbólico conjugadamente, ¿sí? Una manera de traducir esa escritura primera, ¿sí? La lingüística dice alcanza la lengua en lo escrito, solo se habla a partir de la escritura. Ven que todo va en la misma dirección. Son frases que recorto de Lacan del seminario 18, ¿sí? Y sobre el final, esto que decía que converge con lo que aportó Flavia, que es que para sostener que no hay la mujer, Lacan alude a un matemático, Brouwer, que una noción que medio difícil de comentar, lo salteo, la tendría que repasar porque es de épocas exactas, y también alude, esto sí, a la función del no más de uno, ¿sí? Es pas plus un, ¿sí? Entonces, para retomar el hilo principal de lo trabajado, ¿sí? Resumo. Dijimos, sobre la base de la diferencia significante, solamente tenemos el palo que no reparte hombres y mujeres, ¿sí? O sea, quedan, por así decirlo, a ambos lados del único lado que tiene la botella de Klein del significante falo. Sin embargo, tenemos una estabilidad demostrada por la historia, por los años, del par del binario hombre-mujer. ¿De dónde viene? ¿Sí? Empezamos a explorar esa tercera dimensión del significante, que ahora digo es la primera, ¿sí? Porque en realidad antecede a las otras dos, ¿sí? Que es la dimensión del equívoco, teniendo en cuenta que solamente en esa dimensión es donde podría depositarse la experiencia de la combinatoria de goces abierta por el hiato de la inexistencia de instinto sexual. ¿Está? Y en esta dirección es que creo yo, ¿sí? Debemos interrogar la estabilidad del binario hombre-mujer en la dimensión no del significante, sino de los equívocos entre el significante y la letra. Eso es mi resumen más básico, podría decir, de la línea de exploración que vengo introduciendo en estas últimas veces y que creo que el trabajo de Flavia de hoy también subraya lo mismo, ¿no? Digamos, incluyendo la viñeta esta. Bueno, ok, tenemos unos minutos para conversar entre los que están aquí y los que están en el Zoom. Si quieren, abren directamente su micrófono y participan también. Aviso por las dudas antes que me olvide, la próxima reunión es en 3 semanas, ¿sí? Sería la penúltima reunión del año, el 14 de noviembre. ¿Se sigue más o menos? Sé que estoy introduciendo cosas que son difíciles para mí, oscuras para mí también. Me imagino para quienes están escuchando. Kira, ¿qué tal, Kira? Hola, Eh, me quedé pensando en esto último que decías de que la letra está, digamos, recortada del flujo fónico y que después se convierte en palabra. Y me acordó de mi sobrino mayor que nos nombró a todos los de la familia a partir de cómo le sonaba a él que nos llamábamos unos a otros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mi nombre Kira y tía, que suenan parecido, digamos, los fundió en tía, pero digamos a mi hermano Esteban, yo chiquitita le puse Huito y Brian le puso Uy y a mi papá le decimos Chepe y él le puso Pepe. Eh, y un día estábamos almorzando y nos dimos cuenta que él sabía que ese era o sea, el nombre que él había puesto y que él sabía que nosotros teníamos otro nombre.
Ah, Pero de alguna manera todos los apodos a mi hermana le decimos Mili y él le puso Mimi. O sea, como que todos los nombres o todos los apodos que él construyó, todos los nombres que él nos dio, o sea, venían, digamos, de cómo él escuchaba que nosotros nos llamábamos, pero lo que escuchaba era como el sonido. Y ah, él ahí fue construyendo sus nombres particulares para para la familia. Pero es vacilón porque que tiene que ver esto como con los sonidos y cómo él los pudo reconstruir y, y me acordó esa anécdota de que un día sí estábamos almorzando y nos dimos cuenta que él sabía que él había puesto nombres y que habían otros nombres. O sea que en algún momento descubrió que había un nombre oficial y los que él puso. Y así nos sigue llamando a todos, digamos. La única que sí se quedó mami es la abuela. Mami, o sea, se quedó mami. Pero sí me acordé de eso, como Brian fue construyendo sus apodos o su forma de nombrarnos a cada uno de nosotros a partir de lo que escuchaba en su flujo, digamos, en este flujo fónico, ¿verdad? Y él le fue dando, nos fue dando otros nombres propios, digamos, o nombres de tíos, no sé cómo decirlo. es muy instructivo realmente, ¿no? Porque él él escuchaba algo, ¿no? Eso es el flujo fónico, ¿sí? Sobre ese flujo fónico establecía una operación de lectura, ¿sí? Hacía su lectura, ¿sí? Y utilizaba el resultado de esa lectura que había hecho como nombre propio para designar a cada uno de los familiares. Es un ejemplo divino realmente, ¿no? Que muestra precisamente cómo primero es el sonido por fuera del sentido, ¿sí? Sin ninguna relación con el sentido, luego la operación de lectura, y a partir de allí, de esa operación de lectura, el uso de eso como nominación. ¿No? Es muy rico el ejemplo. Bueno, lo agradezco mucho, ¿sí? Creo que es para estudiarlo, realmente el ejemplo. Es realmente para estudiarlo. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere participar? Tenemos todavía un par de minutitos. En el ejemplo de Flavia es interesante, ¿no? Como ahí su pronombre de primera persona, ¿no? Funciona mejor que el nombre, ¿no? Me escribió a mí, ¿sí? Cuando dice, me escribió a mí, ¿cuál es la chica, no? Y una chica, bueno, chica es un particular, ¿sí? ¿Qué chica? ¿Cuál? ¿No? La pregunta del analista, ¿sí? Ah, me escribió a mí, ¿no? Y como a partir de allí se rompe, digamos, esta especie de esbozo de nomenclatura particular que tiene que ver con las identidades de género y los problemas que traen. Bien, son ejemplos que tenemos que estudiar en detalle. Sí. Yo estaba pensando, Sebastián, sí, cada vez más frecuente en adolescentes, sobre todo, que se cambie el nombre y se cambie el nombre por nombres cortitos y neutros. sí, Exactamente, y además yo pensaba lo mismo cuando escuchaba esto de Kira, porque también estoy tratando de recordar los cambios de nombres en adolescentes, cómo la letra recorta, ¿no? sí, Recorta algo del flujo fónico, también en este cambio de nombre. Sí, porque aparte son nombres, esto, ¿no? Es realmente un flujo fónico y acotadísimo, reducido. Que habría que Y ver. a veces, porque hay nombres, no sé, habría que tomar casuística, pero en la mayoría de los casos hay nombres intermedios, durante el proceso de transición. sí, Bueno, pero incluso algunos que están en el proceso de transición y están un poco siquiera a veces la cuestión de género, también hay algo de nombrarse y a partir de ahí, en esta búsqueda de algo que no había pensado, ¿no? Pero es un poco contra de las marcas familiares, porque el nombre propio es la primera marca familiar, sí, eh, me parece, ¿no? Y si hay algo de hacer distinto por eso, no es estar por fuera del otro, incluso estamos hablando de casos peligrosos en mayoría, pero sí hay algo de ir como un poco en contra de eso, ¿no? sí. Sí, sí, es algo que, digamos, donde la influencia del discurso contemporáneo es muy, muy marcada. Sí. Y una cosa más quería mencionar también es que la expresión dead name que había introducido Flavia, ¿no? Que es como se lo llama habitualmente el nombre que ya no se va a utilizar más después de la transición, ¿sí?
Es interesante cómo funciona verdaderamente como un nombre muerto, ¿no? Que sería la traducción literal de dead name. Porque en los casos que no son infrecuentes de reversión del proceso de transición, ¿no? Del sujeto, por ejemplo, varón, empieza a transicionar a mujer, hace tratamientos hormonales y no sé qué, tal vez alguna operación, ¿no? Y de pronto decide no progresar, ¿no? Y vuelta atrás, ¿no? Por lo general se producen dos cosas que son muy llamativas, ¿sí? La casuística no es tan amplia como la de las transiciones en general, pero son muy llamativas. Una es una especie de exacerbación de los semblantes del sexo de partida, ¿sí? El varón que transicionó a mujer, ¿no es cierto? Cuando revierte es como si fuera una especie de supermacho su semblante, ¿sí? Y la segunda cuestión es que al volver atrás, ¿sí? No se utiliza el nombre originario, ¿sí? O sea, se utiliza un tercer nombre. Hay algo muy interesante allí que también habría que estudiar qué significa eso, ¿no? Pero está un poco en línea con lo que decía Sebastián recién, ¿no? Hay algo que implica romper con el discurso familiar, ¿no? Que es el nombre original, es un nombre asignado por la familia. Los otros dos nombres, el de la transición y el del retorno de la transición, son nombres elegidos por el sujeto, ¿sí? Y ya tienen que ver con otras afinidades discursivas. ¿Sí? Desde el retorno, que ya no es volver al mismo lugar, por eso tampoco. Exactamente, no se vuelve al mismo lugar. Sí, Flavia. Sí. Apellido que me encanta, de Zambra, no sé si lo leyeron. ¿Zambra? Sí, Sí. de Alejandro Zambra. Sí. Sí. ¿Qué Poeta libro? Poeta chileno y literatura infantil. Sí. Entonces dice, los apellidos son prosa, los nombres poesía. Hay quienes se pasan la vida leyendo la novela irremediable del apellido, pero en el nombre laten caprichos, intenciones, prejuicios, contingencias, emociones, y suele ser la única obra que la madre y el padre escriben juntos. Me gustó sobre todo Muy lindo la eso. prosa de poesía. Sí, realmente muy bueno. Bueno, agradezco mucho la participación, la presencia. Nos vemos en 3 semanas. Saludos a todos.